en la otra anterior clase hablamos acerca de la espondilitis anquilosante y la artritis psoriática. Ahora, en esta clase vamos a conversar de las dos últimas, que serían las asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal y las artritis reactivas, ¿ya? En este caso, para hablar de esta enfermedad inflamatoria intestinal, me basé de este libro de Leslinger-Sen, de gastroenterología. Vamos a hablar de estas dos patologías. Una es la enfermedad de Crohn y otra es la colitis ulcerativa, ¿ya? Y muy aparte, vamos a ponerlo aquí, lo puse en asteriscos de la enfermedad de Whipple. Como sabrán que históricamente alguna vez fue considerado como parte de las espondiloartropatías seronegativas, pero el cual fue descartado por haber encontrado una causa bacteriana, ¿no? Que es el Trofinema wiffeli. No, pero de todas maneras lo vamos a desarrollar. Primero que nada, tenemos que recordar un poco de la microbiota. ¿Qué sucede con la microbiota? Entonces, cuando existe una alteración del sistema inmune a través de la microbiota, puede despertarse esta enfermedad autoinmune, el Crohn y la colitis ulcerativa. Veamos, por ejemplo, una persona que esté en contacto, por ejemplo, que ha desarrollado una buena tolerancia frente a bacterias comensales o estar en exposición a alimentación sana o a estar incluso en contacto con animalitos, por ejemplo, en el caso de un perro, ¿no? Por ejemplo, a estar en contacto con agentes externos, ¿ya? Constantemente. Entonces, en este caso, el paciente desarrolla una tolerancia frente a estos microorganismos. Entonces, el organismo se encuentra, ¿cómo le puedo decir? En constante contacto con estas bacterias, ¿no? Y llegando a ser tipo comensales. Pero este microbioma que se está formando a partir de que se encuentran los alimentos, el simple hecho de la lactancia materna, el contacto con animalitos, en mascotas, por ejemplo, puede tener este problema, ¿no? También, obviamente, también esta enfermedad siempre hay un componente genético, ¿no? Ya. Pero, ¿qué sucede? Cuando ocurre una disbiosis, es decir, que hay una alteración de este microbioma, recuerdan que las causas en general son tres. Puede haber un problema en la dieta, un problema medioambiental y un problema de fármacos. Por ejemplo, saben que el uso indiscriminado de fármacos puede determinar al- a, la eliminación de estas bacterias comensales, alteración de nuestra microbiota, para dar paso a otro tipo de bacterias, que pueden ser unas bacterias que nos pueden irritar. Por otro lado, tenemos en medicamentos, por ejemplo, alimentos procesados, que también nos pueden inducir a este tipo de enfermedades. Veamos, mira, cuando ocurre este tipo de enfermedades, pasa lo siguiente: disminuye la presencia disminuye de estos son los microbiotas. Por ejemplo, tenemos el Firmicutes, bifidobacterias, ¿no? Pero aumentan estas, por ejemplo, Heterobacterias, Escherichia coli, Proteus, Fusobacterium, ¿no? Como lo que ven en esta diapositiva. Por ejemplo, aquí viene la teoría de la higiene, la hipótesis de la higiene, que quiere decir que, digamos, un paciente que esté en contacto con gérmenes constantemente, por ejemplo, que haya nacido por parto normal o vive en una zona, por ejemplo, en una zona rural, o esté en contacto, por ejemplo, con mascotas durante la niñez, o a tomar leche no pasteurizada, puede estar inversamente relacionado con el riesgo de colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, ¿ya? Este es más que todo por la teoría de la tolerancia. Pero en comparación a un paciente que, por ejemplo, nunca ha tenido contacto con mascotas, ha vivido en la ciudad, ha tomado leche pasteurizada, o sea, tiene mayor riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades. Luego, el cambio de la dieta, comida empaquetada, comida fast food, el uso de antibióticos importantes, consumo de grasas monoinsaturadas, consumo excesivo de azúcar y menos dieta en fibra está relacionado con riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal y los químicos aditivos. Aquí les traigo un pequeño resumen de las diferencias entre la enfermedad inflamatoria intestinal, de tanto del Crohn como de la colitis ulcerativa. ¿Mm?
¿Ya? Entonces tenemos acá, esta es la enfermedad de Crohn, esta es la colitis ulcerativa. En la definición, ¿qué es la colitis? La enfermedad de Crohn es una enfermedad es una inflamación crónica que compromete todo el tubo digestivo, a partir de la boca hasta el ano. Mientras que la colitis ulcerativa es inflamación a nivel del colon, sobre todo. Ya. Inflamación crónica del intestino grueso. Ya está. Es más frecuente, pero es más frecuente que en la enfermedad de Crohn está comprometiendo la parte del hígado y el intestino grueso proximal, o sea, el ciego y el colon ascendente. Mientras la porción más frecuentemente afectada en la colitis ulcerativa viene a ser el recto y el sigmoide. Esto es importante. En la anatomía patológica, esto es bastante importante, conocer la anatomía patológica. Recuerden que en la colitis, en la enfermedad de Crohn, en la anatomía patológica hay una afectación discontinua, es decir, va a ir como en parches, va a haber áreas donde va a estar sano y áreas donde va a estar enfermo. Va a ser transmural, va a haber afectación de las cuatro capas del intestino grueso y la formación de granulomas, pero recuerden que estos granulomas no son no caseicificantes, es decir, que tienen TBC negativo, o sea, no tiene tuberculosis estos pacientes, ¿ya? En cambio, en la colitis ulcerativa es de tipo continuo, es decir, que es a través de todo el tejido, pero afecta solo, a diferencia que este es transmural que afecta todas las capas del intestino, aquí solo va a afectar la capa de la mucosa y puede alcanzar hasta la muscularis mucosae, ¿ya? La clínica de ambos son muy similares, veamos. Ambos se caracterizan por diarrea crónica y dolor abdominal. Pero, por ejemplo, en la colitis ulcerativa también vamos a encontrar sangrado, tenesmo, urgencia y dolor abdominal. Por ejemplo, una complicación de la enfermedad de Crohn viene a ser las adherencias, oclusiones, síndrome de obstrucción intestinal. En la colitis ulcerativa podemos encontrar megacolon tóxico y también estenosis. Este se corresponde a los síntomas gastrointestinales, mientras que el compromiso de músculo esquelético, tanto tenemos la parte periférica, oligoartritis asimétrica de miembros inferiores, también puede haber poliartritis, y igual similar acá, oligoartritis asimétrica de miembros inferiores y poliartritis, muy similar a una espondilitis anquilosante. Y con respecto al compromiso axial, puede haber un problema de la sacroileitis, pero coincidentemente el 75% que están cursando con sacroileitis pueden presentar paralelamente el HLA-B27. Mientras que en la colitis ulcerativa hay una sacroileitis, puede haber sacroileitis, pero la mayoría no presentan HLA-B27. Esa es una gran característica. Bueno, nos vamos a poder diferenciar. Ya. Por ejemplo, esta sería una afectación de la colitis ulcerativa. Como pueden ver, es una afectación difusa de toda la mucosa del intestino grueso en este caso. Y como ven, la anatomía patológica solo está afectado a la parte de la mucosa. Mientras como ven en esta colonoscopía, ven estas lesiones como granulomas que se están formando en el tejido del intestino grueso. Esto esta es una afectación transmural. Y con lo que pueden ver aquí, no solo es una afectación del epitelio, también es afectada la submucosa y la parte muscular. Disculpe, Sí, doctor, una pregunta. sí, sí, dígame. Usted había mencionado en la clase pasada que, por ejemplo, la enfermedad de Whipple la había excluido porque no tenía el Una bacteria, HLA-B27. Trofinema bifeli. Sí, diga. O sea que usted había mencionado que también no tenía presencia del marcador HLA-B27, igual que los demás. No, no está hablado todavía del Trofinema bifeli. Más adelante lo voy a hablar. Ok. Porque vimos que en la anterior clase que la enfermedad de Whipple fue descartada porque se trataba de una infección bacteriana. Pero de todas maneras lo voy a desarrollar brevemente porque se comportaba como una enfermedad autoinmune. ¿Ya? Vamos a continuar. Aquí les traigo una diferencia, por ejemplo, del Crohn y la colitis ulcerativa. Por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, dolor abdominal, diarrea, no hay sangre, y hay fístulas perianales y fístulas internas.
¿ya? En cambio, la colitis ulcerativa es una diarrea con sangre con tenesmo, más común en no fumadores, mientras que en el Crohn con fumadores. Compromiso gastrointestinal, intestino de todo, de boca, ano, ya lo he mencionado. Recuerdan que lo más comprometido en el Crohn es la parte del ilio y la parte del colon ascendente. Y acá en la colitis ulcerativa, la parte más frecuentemente afectada es recto llano. Las lesiones endoscópicas y las patológicas. Recordar que la enfermedad inflamatoria intestinal también tiene afectaciones extraarticulares y extragastrointestinales. Tenemos, por ejemplo, una afectación ósea, es decir, puede ser osteoporosis por la mala absorción de calcio y vitamina D en el tracto digestivo. En la piel podemos encontrar tanto de las lesiones del eritema nodoso como el pioderma gangrenoso, ¿ya? En la afectación ocular, vamos a encontrar que el paciente puede desarrollar epiescleritis o escleritis, uveitis, ¿ya? Acá, por ejemplo, vemos, en este caso vemos queratitis, ¿ve? Ya, vamos a encontrar, este es una uveitis, perdón, este es una uveitis, ¿ya? Vemos que la uvea está inflamado, y estas son precipitaciones a nivel de la cámara corneal, ¿ya? Eso, está inflamado el ojo. Este es una uveitis anterior. Miren esto. Hemos mencionado que generalmente la espondilitis anquilosante tiene frecuente, se puede encontrar un problema de uveitis, generalmente anterior. También puede haber posterior. Pero recuerden que en la enfermedad de Crohn, bueno, también se puede encontrar tanto anterior como posterior, pero en estas enfermedades, en la enfermedad inflamatoria intestinal, la mayoría, en este caso, tiene un compromiso más de uveitis posterior. Miren esto. El 30% de los casos que tienen uveitis anterior puede estar relacionado al eritema nodoso, mientras que los que tienen una afectación de una uveitis posterior, el 90% está fuertemente relacionado al espondilitis anquilosante. O sea que el paciente tenga que tener un problema de sacroileitis. ¿Ya? Ese es importante. Aquí les presento, por ejemplo, una clínica del eritema nodoso en los nódulos a nivel de miembros inferiores, sobre todo a nivel de piernas. Acá, por ejemplo, tenemos, sigue siendo eritema nodoso, como lo que pueden ver. Son máculas son nódulos eritematosos con bordes mal definidos. Pero estas se pueden llegar a complicar produciendo unas úlceras. Pueden llegar a úlceras, pero esta es otra lesión. Este es el pioderma gangrenoso. ¿Ya? Estas úlceras no son infecciosas, ¿ya? Son de origen autoinmune. Aquí les traigo más imágenes de piodermas gangrenosos necrotizantes, ¿no? Uno en pierna, otro puede ser en mama. Les traje esta pequeña mnemotecnia para poder diferenciar entre lo que es una paniculitis y un eritema nodoso, ¿ya? Miren esto. Si hay dos tipos de paniculitis que hay que recordar. Uno puede ser el eritema nodoso y otro puede ser el eritema indurado de Bassini. Recuerden esto, la mnemotecnia es panadería. Pan, niculitis y eritema. Vamos a ver. No, el eritema nodoso quiere decir no vasculitis, doloroso y septal. Y nodoso suena cronoso y sarcoidoso, recuerden, ¿ya? Mientras que la enfermedad de Bassett puede ser una vasculitis, puede haber una inflamación de los adipocitos, pero no duele. Y B larga de tuberculosis, ¿ya? Aquí les tengo un link donde pueden encontrar esta mnemotecnia. Les puede ser bastante útil. Aquí viene la pregunta que me hicieron esta pregunta sobre la enfermedad de Whipple. Lo tomé como un tema aparte, pero de todas maneras es más que todo para hablar un poco de esta enfermedad. Miren esto. Enfermedad de Whipple no es una enfermedad autoinmune, aunque si revisan la historia, en un inicio fue considerada como una enfermedad autoinmune que formaba parte de las espondilartropatías seronegativas. Pero miren esto, que se encontraron que esto está producido por una bacteria, un bacilo gram positivo, conocido como Tropheriма wifli. La clínica es una infección sistémica. Por ejemplo, puede haber afectación del intestino delgado, sistema nervioso, cardiovascular y oligoarticul y musculoesquelético. El intestinal sirve de mala absorción
linfadenopatías periférica, sistema nervioso central puede haber demencia, oftalmoplejía, nistagmo, convulsiones y ataxia, cardiovascular, endocarditis, miocarditis, y musculoesquelético, oligo u poliarticular. Poliartritis, pero en este caso son migratorias, más predomino de grandes que de pequeñas articulaciones. Puede haber sacroileitis, que no es lo común, pero si es que lo tiene, también podría estar relacionado al HLA-B27. Pese, pese a que esta enfermedad no es una enfermedad autoinmune como tal, es más una enfermedad infecciosa, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Doctor, disculpe, dentro de los criterios que usted había mencionado en la clase pasada, mencionaba que un criterio era la presencia de HLA-B27. Y si aquí menciona que tiene HLA-B27, ¿por qué no se lo incluiría? Porque, Ya, bueno, pero creo, recuerda que en este caso, para que pertenezca al grupo de las espondiloartropatías, recuerda que es una enfermedad más autoinflamatoria o autoinmune. Ya en este caso es una enfermedad infecciosa. Bueno, aunque se vio que en la enfermedad de Whipple, aquellos pacientes que tienen sacroiliitis, que no es lo común, puede estar relacionado a HLA-B27. Pero recuerda que este es un gen, ¿no? Eso no significa que todos los que tienen este gen van a desarrollar la enfermedad de la espondilitis anquilosante. pero sí pueden desarrollar Whipple por la No, bacteria. la Whipple es una infección. ¿Y qué tendría que estar asociado? O sea, ¿qué asociación tendría que la enfermedad de Whipple con que tenga sacroileitis? No es lo O, común. Por ah, eso fue la razón por la que fue confundida en un inicio. Y si ven, si revisan la historia, la enfermedad de Whipple en un inicio fue confundido como parte de las espondiloartropatías seronegativas. Pero si se dan cuenta, tenía una clínica muy similar a la espondilitis anquilosante, con oligo, en este caso, bueno, la espondilitis anquilosante vamos con oligoartritis, pero, pero aquí puede ir con oligo o como poliartritis. Esta gran característica en comparación a la espondilitis anquilosante es que este es de tipo migratoria, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Ujú. ¿Alguna otra duda, chicos? doctor, cuando Muy usted bien. menciona que es migratoria, entonces significa que hay primero una compromiso de articulación grande, ¿no? Sí, por ejemplo, migratorio quiere decir que, digamos, unos días, digamos, por ejemplo, está comprometido la rodilla derecha y el tobillo derecho. A las semanas, por ejemplo, ya no puede estar con una artritis en la rodilla, sino puede migrar, rodilla derecha puede migrar al tobillo izquierdo. Y, digamos, el tobillo, digamos, el tobillo derecho que ya no estaba doliendo, por ejemplo, migra, por ejemplo, al codo, ¿ya? Y así. Eso se le llama una artritis migratoria. No es que se Pero va como, sumando. pero como presentación, cuando llega el paciente, igual sería como una oligoartritis, ¿no? Porque vendría con afectación de varias Claro, o sea, articulaciones. siempre tienes que contabilizar el número de articulaciones que estaban afectadas. ¿Ya? Sí, doc, gracias. Ok. Entonces, vamos a continuar. ¿Alguna duda antes de pasar a este último tema que viene a ser las artritis reactivas? ¿Ya? Ok. La última parte de este tema del grupo de del grupo de la enfermedad de las espondiloartropatías, tanto axial y periférica, tenemos el último tema, antiguamente llamado las espondiloartritis seronegativas, viene a ser la artritis séptica, diré la artritis reactiva, ¿ya? Es decir, que está reaccionando a algo. Generalmente está reaccionando a una infección previa, que puede que haya tenido semanas o meses antes de desarrollar esta enfermedad. Puede ser, por ejemplo, infecciones gastrointestinales, enfermedades de transmisión sexual, puede ser la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Vamos a verlas. Por ejemplo, es una artritis no infecciosa previa infección extraarticular. ¿Me entienden? Mira, es una artritis.
no infecciosa, previa infección extraarticular. O sea, la infección no se ha infectado en la misma articulación. Así de, el origen de la infección es en otro órgano. El antiguo nombre que se daba era el síndrome de Reiter, pero aún se mantiene, que es importante conocer el síndrome de Reiter porque tiene una tríada clásica, que es la artritis, uretritis y conjuntivitis. Pero este más que todo es en varones, por artritis, uretritis y conjuntivitis. Pero en caso de que sean mujeres, en vez de uretritis, cervicitis. Y ahí encajaría el síndrome de Reiter en la mujer. ¿Ya? Entonces esta triada de la artritis, uretritis y la conjuntivitis es muy importante. ¿Ya? Miren esto. Les mencioné, por ejemplo, las infecciones geniturinarias y las infecciones gastrointestinales. Son las más comunes. Por ejemplo, la infección, estas enfermedades se pueden desarrollar, por ejemplo, previa, secundaria a una infección. Puede ser por clamidia trachomatis, ureaplasma urealítico. Mientras que la infección gastrointestinal puede ser producido secundaria a una secundaria de la Yersinia, a la Salmonella, a la Shigella flexneri, al Campylobacter. Y miren esto, les puse 3 puntos. La Neisseria gonorrhoeae causa artritis séptica estéril. No está establecido como artritis reactiva. Eso ténganlo muy claro. No es lo mismo artritis séptica gonocócica que una artritis reactiva. ¿Ya? No está considerado, la Neisseria gonorrhoeae no está considerado como causa de artritis reactiva, sino la Neisseria gonorrhoeae está considerada como una artritis séptica estéril. ¿Ya? Esto es bastante importante que lo sepan, para evitar la confusión, porque la artritis reactiva más que todo se da por estas dos bacterias, la clamidia y el ureaplasma, si hablamos del punto de vista geniturinario. ¿Ya? Eso es muy importante. Ya está. Miren esto. Esto en la fisiopatología hay una respuesta a través del sistema inmuninato. Participan los Toll receptor, interacción con los polisacáridos, peptidoglicanos, o sea, en el caso de las bacterias, participación de los PAMs, son patrones de reconocimiento de moléculas, pero también ocurre una disbiosis del intestino delgado, sobre todo si hay una infección previa gastrointestinal, en este caso por Shigella, Salmonella o Yersinia. Miren esto. Ya sea una bacteria gram negativa o gram positiva, el organismo, a través del sistema inmune innato, a través de los Toll receptor, van a detectar a estas bacterias, obviamente para cuyo fin es eliminarlas. Pero durante esa detección de las bacterias, va a haber una especie de un polimorfismo y va a producir una artritis reactiva agudo o puede ser crónica, ¿ya? Es decir, que durante esta eliminación de estas bacterias también pueden llegar a inflamar el organismo del huésped, produciendo una artritis reactiva. Miren, esto es una comparativa. Una cosa es llamarle las espondiloartritis, las artritis reactiva y la artritis séptica. Miren esto, las espondiloartropatías, obviamente es una enfermedad más que todo autoinmune autoinflamatoria, relacionado puede ser por el sistema adaptativo, aunque también por el sistema inmuninato, y hay una encefalitis y los antibióticos son inefectivos, claro, porque no es una infección. En cambio, la artritis séptica, en la artritis reactiva, el patógeno no, no se encuentra, está relacionado sobre todo con el sistema inmune innato, artritis asimétricos y los antibióticos pueden ser efectivos, ¿ya? Pero esta artritis reactiva puede estar relacionada con el HLV-27. En cambio, miren esto, la artritis séptica se encuentra cultivo positivo en la articulación, ¿ya? Pues generalmente van como monoartritis y lo más importante de la artritis séptica es que responden a antibióticos, ¿ya? Eso es muy importante. En la clínica puede haber una infección extraarticular del 9-18% de los pacientes presentan luego enfermedad inflamatoria menos de 6 meses de duración. En promedio, 1 a 4 semanas luego de la infección. Generalmente adultos jóvenes de 30 a 40 años, no es común en niños, generalmente procedido de cuadro gastrointestinal.
La proporción es de valores de 3:1 hasta que puede llegar a 9:1. ¿Ya? Ok. Infecciones articulares, generalmente en adultos, generalmente estas enfermedades pueden darse en adultos jóvenes de 30 a 40 años. No es como en niños, generalmente precede de cuadro gastrointestinal. ¿Ya? La proporción hemos visto, oligoartritis asimétrica de miembros inferiores, también miembros superiores o poliarticular. Puede haber dactilitis, entisitis, sacroiliitis, conjuntivitis 30%, pueden cursar también con uveitis anterior. En la piel puede haber queratodérmica hemorrágica, pústulas en plantipiés y confunde con sífilis. Eritema nodoso que puede ser relacionado a la yersinia. Y genitourinaria puede cursar con balanitis cercinada. Aquí hay una monoartritis, mira, inflamación de la rodilla, ya que hay una inflamación de una inflamación de la acá. ¿No? Esta es una dactilitis como si fuera un dedo en salchicha. En este caso, una infección por clamidia. Aquí se ve una inflamación de la articulación del tobillo. Y miren, el cultivo salió positivo a Campylobacter jejuni, pero cultivo en otro sitio. Ujú. Miren esto. Este es el queratonema hemorrágica que puede afectar palmas y plantas de los pies. Y esta es una balanitis cercinada. Como pueden ver, como si fueran estos bordes cercinados. Por eso se le conoce como balanitis cercinada. Y entonces habría que pensar en una artritis reactiva. Pero eso puede presentarse también en las espondiloartritis. Por ejemplo, espondilitis anquilosante, pero no es lo común. ¿Ya? Y esto nos puede confundir como sífilis. Puede haber afectaciones articulares, por ejemplo, esquelética, periférica, oligoartritis, poliartritis, axial, dolor lumbar inflamatorio, entesitis, urogenital, uretritis, estéril, cistitis, prostatitis, cervicitis, salpingoforitis, cocutáneo keratodérmica hemorrágica, balanitis ciliada, eritema nodoso, conjuntivitis, uveitis, ¿ya? Y con síntomas constitucionales, fiebre y pérdida de peso. Ahora hablemos de los aspectos atípicos de la artritis reactiva. Antes de pasar acá, ¿alguna duda hasta el momento o todo eso claro? Doctor, una consulta. Sí, Cuando usted menciona que la infección es extraarticular, o sea que no ha habido una infección dentro de la de articulación, la pero articulación, sí. ajá, En el caso de la artritis reactiva, hay una infección previa, pero en otro órgano. Por ejemplo, y lo más común generalmente es un problema, una infección gastrointestinal o un problema geniturinario. Pero no es que la bacteria vaya a invadir la articulación, porque si una bacteria ya está en una articulación, esa ya se le conoce como artritis séptica, ¿ya? Y la que no cumple esa condición es la artritis séptica por Neisseria gonorrhoeae. ¿Por qué lo digo? La Neisseria gonorrhoeae ya, infecta la parte del cervix, puede producir vaginitis, cervicitis, ¿ya? O puede producir, por ejemplo, salpingitis. Sin embargo, este desarrolla artritis séptica y puede cursar como una monoartritis o puede cursar como una oligoartritis. Pero la respuesta es que este sí responde al antibiótico, porque es una artritis séptica. Pero curiosamente el cultivo, cuando si vas a cultivar la rodilla en un paciente que tiene artritis séptica gonocócica, el cultivo sale negativo. ¿Qué es que vas a pensar? Pero en cambio, en estas artritis reactivas sucede algo similar.
hay una infección, ya sea de génito urinario o gastrointestinal, puede el cultivo salirte positivo, ya sea tomando muestras de heces, por ejemplo, o de génito urinario, pero si haces cultivos de la articulación va a salir negativo. Este caso es una artritis reactiva. ¿Siguen con dudas o ya me han entendido? Muy bien, veo que sí me han entendido. Vamos a continuar. Existen los aspectos atípicos de la artritis reactiva. Es decir, que hay unos, pongamos así entre asteriscos, unos temas extras que he encontrado, que es, por ejemplo, un aspecto atípico de la artritis reactiva, puede ser el síndrome de Safo. ¿Qué quiere decir Safo? Sinovitis, acné, pustulosis, perostosis y osteitis. Los síntomas pueden ser oligoartritis asimétrica de rodillas, tobillos, caderas y espondilitis. El segundo problema es el acné, pero este es un acné severo con pustulosis palmoplantar. Y la perostosis y la osteitis se ven en tórax anterior, en clavícula esternón, la articulación externo-clavicular. Y puede haber un comportamiento de overlap con la espondiloartritis axial, por lo que puede ser reactivo a la infección de la Propionobacterium acnes. Miren esta última parte. ¿Qué dice acá? Esta infección del SAFO puede ser reactivo a la infección de la bacteria que produce el acné, que es el Propionobacterium acnes. ¿Ya? O sea, sí, o sea, se comporta como una artritis reactiva, pero este es un aspecto típico de la artritis reactiva, que es síndrome de SAFO. ¿Ya? Y antes de terminar, vean esto. Ujú. Miren esto. AS no es artritis séptica, es espondiloartritis axial. ¿Ya? No, este es espondilitis anquilosante, este es artritis enteropática, es artritis psoriática, esta es la artritis reactiva. ¿Ya? Si se dan cuenta, esta es la última diapositiva. Hay una relación entre estos cuatro. A la cabeza, la que está relacionado, viene a ser las, es- las, espon- la espondilitis anquilosante. ¿Quiénes son? La espondilitis anquilosante es su nombre común, ¿no? Como lo que fue conocido, o simplemente como espondiloartritis axial y periférica, o periférica, dependiendo de la manifestación. Recordar que en la recordar que en los últimos criterios de las espondiloartropatías, en las espondiloartropatías axial y o periférica, tiene que haber por lo menos un compromiso radiológico o resonancia, más un hallazgo extra, que en este caso puede ser, por ejemplo, artritis, oligodactilitis, entesitis, pero también habría problemas de otras enfermedades, como por ejemplo que tenga la presencia de la psoriasis o la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, paralelamente. Por eso están interrelacionados entre la artritis psoriática y las artropatías asociadas a enfermedades inflamatorias intestinales. Pero también puede estar relacionadas a artritis reactivas porque hay una infección previa que desencadena ese tipo de reacción. ¿Ya? Y por eso los criterios de ASAS te engloban acá. No, ¿qué? Los criterios, claro, los criterios de ASAS. ¿Ya? Esa sería la última diapositiva. Antes de finalizar con el tema de las espondiloartritis, ¿alguna última duda? Ok, veo que hasta el momento vamos a continuar. ¿Qué hora es un momento? Ya chicos, miren, son las 15:15, son las 13:15 de la tarde. ¿Les parece si la siguiente clase lo desarrollamos a las 3:30 y vamos a empezar a hablar del siguiente tema que es lupus? ¿Ya? Que eso va a ser gran parte de la clase. Vamos a hablar de lupus en general y luego vamos a hablar de lo que es nefritis lúpicos y neurolupus. ¿Ya? Nos vemos de acá unos 15 minutos. ¿Ya? Son las 15, Listo. son las 3:15. ¿Qué? Ya. Ya hay una manito. Ok, nos vemos en 15 minutos, chicos, ¿ya?